Cambiando de asunto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó un estudio sobre la violencia en el ámbito familiar hacia niñas y niños en México. Destaca que más del 50% de los menores son golpeados en casa. Los especialistas coincidieron en que se deben elaborar políticas públicas para proteger a la niñez. No basta abolir la autorización de los castigos corporales, sino que es necesario que la legislación civil o penal contenga su prohibición explícita y que además se acompañe de la creación, como ya mencionábamos, de conciencia, orientación y capacitación de todos los interesados y además del apoyo por parte del Estado a las familias que viven situaciones de violencia. Como vimos, la violencia contra niñas y niños se da mayoritariamente dentro de la propia familia. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de agresiones que más se ejercen contra los menores. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dio a conocer que estos incluyen el maltrato físico y mental, abandono, tratamiento negligente, explotación y hasta abuso sexual. Esta violencia puede ocurrir en el hogar, las escuelas, los orfelinatos, incluso en las calles, en el lugar de trabajo y en centros penitenciarios. Los abusos contra los menores pueden afectar su salud física y mental, perjudica también su habilidad para aprender y socializar más adelante, afecta su desarrollo como adultos y futuros padres. En los casos más graves, la violencia contra los niños puede conducir hasta la muerte. La violencia familiar contra las niñas y los niños en nuestro país es una realidad que lastima. Un estudio dado a conocer este miércoles por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la organización Ririki Intervención Social revela que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los hogares donde más seguros deben estar los pequeños, es donde menos lo están, donde son golpeados y precisamente por los propios padres. El fantasma de la violencia persigue a niñas y niños de México. De acuerdo con el estudio sobre violencia en el ámbito familiar, el 54% de los menores son golpeados en casa para que obedezcan a sus padres. De estos casos, la mitad de los castigos los aplica la madre, el 13% el padre y el resto entre ambos. Los motivos de castigo son varios, pero sobresalen tres: desobedecer, pelear y hacer berrinche. Hay falta de herramientas en el mundo adulto familiar para poder resolver los berrinches, para poder resolver estas maneras de comunicación que van armando a los niños pequeños. El castigo contra los menores no se ve como violencia, sino como disciplina para educar. Las peores atrocidades en contra de la infancia se cometen en la familia muchas veces en nombre de el amor, de la compasión, de una buena intención de educar. Y es precisamente esto, pues, lo que pone en mayor riesgo a las niñas y los niños. Especialistas coincidieron en que se deben elaborar políticas públicas para proteger a los menores. No basta abolir la autorización de los castigos corporales, sino que es necesario que la legislación civil o penal contenga su prohibición explícita y que además se acompañe de la creación, como ya mencionábamos, de conciencia, orientación y capacitación de todos los interesados y además del apoyo por parte del Estado a las familias que viven situaciones de violencia. El estudio fue realizado con niñas y niños de entre 7 y 12 años y padres y madres con hijos menores a los 12 años. 11 Noticias, Víctor Ornelas. Los menores de edad también son uno de los principales sectores que son afectados por la violencia familiar. El fantasma de la violencia persigue a niñas y niños de México. De acuerdo con el estudio sobre violencia en el ámbito familiar, el 54% de los menores son golpeados en casa para que obedezcan a sus padres. De estos casos, la mitad de los castigos los aplica la madre, el 13% el padre y el resto entre ambos. Los motivos de castigo son varios, pero sobresalen tres: desobedecer, pelear y hacer berrinche. Hay falta de herramientas en el mundo adulto familiar para poder resolver los berrinches, para poder resolver estas maneras de comunicación que van armando a los niños pequeños. El castigo contra los menores no se ve como violencia, sino como disciplina para educar. Las peores atrocidades en contra de la infancia se cometen en la familia muchas veces en nombre de el amor, de la compasión, de una buena intención de educar. Y es precisamente esto, pues, lo que pone en mayor riesgo a las niñas y los niños. Especialistas coincidieron en que se deben elaborar políticas públicas para proteger a los menores. No basta
abolir la autorización de los castigos corporales, sino que es necesario que la legislación civil o penal contenga su prohibición explícita y que además se acompañe de la creación, como ya mencionábamos, de conciencia, orientación y capacitación de todos los interesados y además del apoyo por parte del Estado a las familias que viven situaciones de violencia. El estudio fue realizado con niñas y niños de entre 7 y 12 años y padres y madres con hijos menores a los 12 años. 11 Noticias, Víctor Ornelas.